Esta semana, en El Visor, conoceremos al escritor José Manuel Santabárbara, que nos presentará su novela La sinagoga de Abadón. Yo hace un año más o menos publiqué La sinagoga de Abadón, mi primera novela, autopublicada por Amazon. Y bueno, básicamente tuve que alargar un poco más el proceso de publicación por la pandemia, porque yo tenía ya el borrador listo pues finales del 2019, más o menos, mediados del 2019. Pero bueno, una cosa llevó a la otra, se alargó. También la autopublicación pues implica ahorrar un poquito para corrección y para maquetación y todo este tipo de cosas. Y al final pues la saqué en marzo del año pasado. Es una novela que yo denomino demoníaca y medieval porque está ambientada en el siglo XIV español. Un poco la ambientación del juego Aquelarre, del juego de rol Aquelarre, que es lo que más me inspiró, digamos, para escribirla. El protagonista es un monje, un exorcista que se llama Onofre. Él, pues vive aislado en un monasterio en San Lorenzo de Arlanza. Y bueno, pues en un momento dado llega un endemoniado a su abadía y él es el que tiene que hacerle el exorcismo. Y a partir de ahí pues empieza a luchar contra demonios, sectas satánicas, hasta que ve una secta que es la sinagoga de Abadón, que opera incluso dentro de la propia iglesia y bueno, pues no puede fiarse de nadie, le lleva a huir y demás, ¿no? Y de ahí empieza la novela. Bueno, a ver, la ambientación yo ya la tenía más o menos en la cabeza desde que descubrí el juego de Aquelarre, que por eso es lo que más me ha inspirado. La Edad Media pues siempre me ha gustado, siempre ha sido la época de la historia que más me atrae. Y yo tenía pues en la cabeza, quiero escribir algo de esto, algo igual que cuando jugaba a rol, la historia me gustaba, la ambientación, digo, yo quiero escribir una novela pues sobre esto. Y fue, pues bueno, en 2017 aproximadamente, dando paseos en una época de mi vida en la que estaba un poco perdido, ¿no? Sin trabajo, y demás, pues me dio mucho tiempo para pensar y se me ocurrió la idea. Se me ocurrió una idea clave que se desarrolla en la novela, y por lo tanto pues no voy a decirla para la gente que se la lea, pero ese momento fue un fogonazo. A partir de ahí pues me dediqué a documentar los personajes, a documentar la historia, a mapear las ciudades, porque claro, los emplazamientos son los del siglo XIV, no los de ahora. Y se quedó ahí como un stand-by hasta el año siguiente, que estando en mitad de Holanda en el bosque, porque estuve allí viviendo, fue cuando se me ocurrió la idea de tienes que escribirlo de esta forma, tienes que hacerlo así. Y ya pues en septiembre del 2018 escribí el primer borrador y bueno, ya las revisiones posteriores. Bueno, yo creo que rasgos míos están en todos los personajes, tanto en los buenos como en los malos, porque al final uno proyecta un poco sus vivencias, su manera de ser, ¿no? Onofre, claro, tiene de mí pues un poco la angustia existencial, ¿no? que le lleva a lo largo de la novela, ¿no? a moverse, a viajar a un lado, a buscar respuestas, a buscar conocimiento. La idea de que le perturban las ciudades grandes, él quiere un poco estar perdido ahí en un monasterio y tal, pero siente la llamada, siente esa necesidad pues, de salir de esa comodidad, esa zona de confort en la que está y enfrentarse a esos demonios que le atacan. Y luego a lo largo de la novela pues, va evolucionando, también tiene esa evolución un poco espiritual. Al principio él tiene una idea muy firme y conforme va viendo cómo funciona el mundo, pues va adaptándose un poco, va cambiándole la mentalidad. Bueno, él en realidad empieza ya siendo un hombre de otra época. Él es un monje benedictino en una época en la que ya eso está como quedándose atrás. Es la baja de la media, es la época en la que ya los frailes sustituyen a los monjes, en la que ya la vida urbana está creciendo, ya vivir en un monasterio, vivir en el campo ya es como de siglos anteriores. Él ya empieza la novela siendo como un hombre de otra época, ¿no? Pero se ve la necesidad un poco de ver que el paradigma que él tenía en la mente pues el mundo no es como él le habían contado y tiene que ir asimilando las cosas que se va encontrando. Bueno, pues me sorprendió mucho sobre todo cuando mapeaba las ciudades, ¿no? Cómo cambia el trazado urbano en tantos siglos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando hay un capítulo que está ambientado en Madrid, el Madrid del siglo XIV pues eran dos parroquias, el Retiro no existía, era un bosque, los reyes iban por ahí a cazar, el Palacio Real era el Alcázar Real, todavía no era un palacio, la Catedral de la Almudena era la ermita de la Almudena, ¿no? Y un poco así va pasando en todas las ciudades, ¿no? Como parece que está en otro mundo realmente, eso me ha llamado bastante la atención.
Y luego, pues bueno, a raíz de meterme en textos pues de demonios, de mitología y demás, pues la verdad que también ha sido muy interesante pues ver las similitudes, ver cómo luego la historia acababa saliendo sola, porque tú al final empezabas a documentar y casi que lo que ibas encontrando te iba diciendo lo que tenías que escribir. Yo creo que realmente la Edad Media tiene una leyenda negra muy grande. Desde la Revolución Francesa, digamos que se estigmatiza, se le echa como todas las... Bueno, se le echa encima todas las ideas malas de oscuridad, de oscurantismo frente a la ilustración, frente a la ciencia, el desarrollo, el progreso. ¿No? Esa es un poco la idea que no ha llegado. Todos los elementos medievales que tenemos están un poco pasados por ese filtro, ¿no? Pues como una cosa arcaica, antigua, ¿no? Que frente, por ejemplo, a Grecia y Roma, que son épocas que tienen muy buena prensa, pues porque la ilustración y el clasicismo, digamos, bebe de esa idea de Grecia y de Roma. Pero luego la realidad es que la Edad Media fue una época de esplendor, en realidad. Fue la época de las grandes catedrales, la época en la que nace la universidad, la época en la que, en fin, bulle la cultura, el comercio en el Mediterráneo, sobre todo la Baja Edad Media, ¿no? Pero incluso la Alta Edad Media también. Hay una idea pues, muy oscurantista, ¿no? Que realmente no le hace justicia. Y luego además tenemos otro ingrediente, que es el hecho de que el romanticismo en el siglo XIX, toda la novela gótica, todo este tipo de cosas siempre se ambientaba en castillos, siempre se ambientaba en esa idea romántica de la Edad Media que al final nosotros inconscientemente asociamos. Incluso en las películas pues siempre la Edad Media sale como sombría, oscura, y los vestimentas y demás como muy grises, cuando en realidad pues era más bien lo contrario. La Edad Media era una época de bastante color, de bastante luminosidad. Bueno, la portada me la hizo una amiga, Eliu, de Barcelona, que la verdad que me la hizo genial, o sea, yo estoy muy contento con el resultado. Está inspirado a su vez en una modelo su Instagram es Mallory Mine, aquí le hago un poco de promo también si alguien la mira, ¿no? Subí una foto a Instagram, yo acababa ya de terminar la novela, ya estaba maquetando, la estaba viendo a ver qué portada le ponía y vi una foto suya, pero salía con cuernos, así como una especie de dios cornudo, y a mí me llamó mucho la atención esa imagen. Se la pasé a mi amiga que se había leído el borrador y le dije, bueno, pues quiero algo parecido a esto, pero que te inspire a ti a lo que significa Abaddon, porque Abaddon en realidad en toda la novela nunca se le describe físicamente. Entonces, lo que a ti te llame, viendo más o menos esta idea, esta referencia, el bosque, los cuernos, tal, y al final el resultado fue los colores en negro y rojo, que son también colores muy potentes, muy llamativos, y el símbolo de Baphomet, que es uno de los símbolos más importantes que luego se ven en la novela. ¿Por qué? Sí, a la gente que le gusta la novela histórica, a la gente que le gusta la historia de España y en general a la gente que le gusta la fantasía, la demonología, el misterio y este tipo de temáticas probablemente le guste, ¿no? Es una novela, la verdad, que bastante extensa, pues tiene más de 400 páginas, pero bueno, yo creo que por lo menos la gente que la ha leído y demás me ha dicho que se lee con facilidad, porque los capítulos, los apartados además los he puesto bastante cortos, bastante ágiles, pues con esa idea. Y yo creo que está abierta, de hecho al final hay un apéndice que nadie se espera porque se salta completamente, digamos, el periodo medieval y no tiene nada que ver con la Edad Media. Habrá una segunda parte, que de hecho ya hay alguna idea, algún esbozo sobre ella, ambientada en nuestra época. Y bueno, pues tendrá una continuidad que bueno, se atisba un poco al final de la novela, pero que desborda la Edad Media y por lo tanto pues es un apéndice, está puesto como un apéndice. Mi pregunta cruzada es que si no te dedicases a lo que te dedicas, ¿a qué te gustaría haberte dedicado? Teniendo en cuenta que acabo de empezar a trabajar después de 9 años, la verdad que, pues no sé, a la investigación probablemente. Si no me dedicara a las clases, que es a lo que me dedico, y a la divulgación y demás, pues me dedicaría a la investigación. Tenemos en Twitter el mismo Twitter que uso para la docencia y todas estas cosas, que es @jomasaprofe, @jomasaprofe, y el mismo nombre pues para Instagram. Aquí y en página de Facebook también, mi nombre es José Manuel Santa Bárbara Pérez. Luego, por supuesto, el enlace a Amazon, que está la propia novela. Y bueno, básicamente esos son los canales por los que se puede... También mi página de divulgación, mi proyecto de historia de España, que es Regnum Hispaniae.
donde bueno, pues también aparece la novela y también hay un pequeño comentario sobre ella, en fin, se puede acceder allí. Pues un saludo a todos, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí y espero que os guste a los que decidáis leerla y a los que no, pues que por lo menos hayáis disfrutado de este rato de charla. Presenta tu trabajo en El Visor. Si eres artista y quieres presentar tu disco, libro o estreno cinematográfico en el programa, manda un correo a alexmangasprensa@gmail.com o un mensaje en Instagram a las cuentas de alexmangastv o a The Bon Audiovisuales. ¡Te esperamos!